Si tuviésemos que resumir brevemente la premisa de Genshin Impact a un amigo al que intentásemos arrastrar a esta comunidad, casi con toda seguridad tendríamos que mencionar a los Fatui. Después de todo, son uno de los bandos antagonistas principales, oponiéndose a nosotros prácticamente desde el momento en el que aterrizamos en Teyvat. Los soldados de este numeroso ejército se propagan por todo el continente, inundándolo con su llamativa presencia debido a sus coloridos atuendos y otros atributos. Y al igual que otros enemigos como los Hilichuls o los ladrones de tesoros, los Fatui parecen existir en el mapa solamente para que vayamos, les peguemos auténticas palizas y recaudemos los materiales que dejan caer. Sin embargo, de la misma manera que estos otros dos tipos de enemigos que acabo de mencionar, los Fatui son en realidad una facción enemiga mucho más compleja de lo que parece, y conforme vamos avanzando en las misiones de Arconte, su papel va evolucionando también. De ser pequeñas molestias en Mondstadt y aparecer al final para quitarle la gnosis a Venti, hasta causar un terrible conflicto a nivel nacional en Inazuma o incluso crear un dios falso en Sumeru, las ambiciones de los Fatui van creciendo al mismo ritmo que nosotros vamos descubriendo las intrigas de Teyvat. Además, precisamente por ser un ejército muy numeroso, los Fatui no son una facción monolítica. Aquellos que se unen a esta organización lo hacen por motivos diversos, y en especial el rango más alto de los Fatui, los conocidos como los 11, esconden historias y secretos fascinantes. Así que hoy, en Hablemos de Genshin, vamos a tratar en detalle a los Fatui, desde sus rangos más bajos hasta los más altos, y vamos a analizar todo lo que podamos su funcionamiento, su rol en la historia y la implicación de cada uno de los 11, tanto en este ejército de Snezhnaya como en la historia y posible futuro de Teyvat. Pero esta vez no es una propuesta mía, sino que ha salido de vosotros, pues este vídeo es en realidad el especial de los 10.000 suscriptores, cosa que incluso hoy todavía me parece absolutamente increíble. Antes de entrar en materia, sin embargo, debo hacer un par de apuntes. Primero, ni qué decir tiene que este vídeo va a contener una dosis muy alta de spoilers, tanto de las misiones de Arconte de las 4 naciones que conocemos hasta ahora, como de misiones legendarias de varios personajes, misiones de mundo y hasta de algunos eventos temporales. Después de todo, los Fatui están presentes constantemente en Genshin Impact y dejan su huella en todas partes. Debo apuntar también que voy a utilizar toda la terminología referente a los Fatui que aparece en la traducción española del juego. Puede parecer algo muy obvio, pero creo que es necesario apuntarlo porque en la comunidad del Genshin se mezclan mucho los nombres ingleses y los españoles con frecuencia. Yo misma prefiero a veces la terminología inglesa, pero para evitar el caos y posibles confusiones me voy a adherir estrictamente a la traducción española. Empecemos hablando de los Fatui como organización. El primer elemento que nos da pistas sobre sus objetivos es su nombre. Fatui proviene del latín fatuus, que viene a significar necio, extravagante o delirante. De hecho, a veces se utiliza en el juego la forma fatuus como singular y fatui como plural. Este nombre encuentra su origen en la actitud esencial de los fatui, la de enfrentarse al mundo entero por muy ridícula que suene esta posición. Porque sí, se puede decir que los fatui se oponen al mundo en sí mismo, enfrentándose abiertamente al sistema de los 7 arcontes creado por Celestia, e incluso la misma Celestia también. En lo que respecta a su modus operandi, los Fatui cumplen dos funciones esenciales: la diplomacia, de manera oficial, superficial, y las maniobras pseudomilitares encubiertas. Ya desde la misión de Arconte de Mondstadt queda clara la agresividad de sus operaciones, siempre compuestas por esa doble manera de actuar. Por ejemplo, en esta nación, el plan de los Fatui era salvar Mondstadt matando a Storm Terror para ganar aún más influencia en el País del Viento, a la vez que robaron la lira sagrada e intentaron provocar un enfrentamiento directo con el dragón para obligar a Barbatos a aparecer y así robarle la Gnosis. Al final consiguieron su objetivo en parte. No mataron a Storm Terror ni se llevaron el crédito por solucionar esta situación particular, pero sí acabaron robándole la Gnosis a Barbatos y manteniendo la gran influencia que ejercen sobre Mondstadt. De hecho, Mondstadt es la nación en la que más poder tienen los Fatui, al menos de momento, habiendo saturado por completo el Hotel Goth y pudiéndolos encontrar merodeando las calles de la ciudad a sus anchas. El origen de esta influencia se cuenta en el manga. Hablaremos de esta cuestión con más detalle en otro punto del vídeo, pero en resumen, cuando apareció el dragón Ursa a las afueras de la ciudad, atacando a la caravana en la que viajaban Diluc y su padre, fue Dottore quien se llevó todo el crédito por matar al dragón y así eliminar una gran amenaza para la ciudad. Con esto, los Fatui ganaron un punto de apoyo para aprovecharse de Mondstadt y en concreto para obtener niños que reclutar. Parece que en el presente no atenazan a la nación norteña con tanta fuerza, aunque siguen manteniendo una presencia muy numerosa allí. Este patrón se repite, o mejor dicho, lo intentan repetir en otras naciones. Por ejemplo, en Liyue, los Fatui han intentado ganar presencia abriendo el Banco del Reino del Norte, en una tentativa de quitarle algo de poder económico y comercial a esta nación, aunque sin demasiado éxito. Parece que, al menos de momento, Liyue continúa siendo el gigante económico de Teyvat, tan inamovible como los pilares que crea su antiguo arconte.
Y hablando de Morax, fue él el que estableció un contrato directamente con la zarina para entregarle la Gnosis a cambio de construir el escenario perfecto para su retiro. Vamos, que si a Zhongli no le hubiese salido del meteorito jubilarse, los Fatui seguramente no habrían tenido forma de conseguir su Gnosis. Aún así, siguen establecidos en su banco, intentando conseguir sus objetivos y de paso obteniendo información sobre lo que ocurre en la nación del comercio. Otra de las naciones donde los Fatui sí que consiguieron hacerse notar fue Inazuma. La implicación de esta organización en el archipiélago es más compleja que en otras naciones y tampoco se llegó a explicar con todo detalle. Primero, provocaron un conflicto interno en Inazuma, influenciando a la Shogun para que estableciese el decreto de captura de visiones. Una vez se formaron dos bandos de manera natural, los Fatui donaron varios recursos a la resistencia desde el anonimato, incluyendo dentro de estos recursos una remesa de engaños que acabaron matando a varias personas, entre ellas a nuestro amigo Teppei. Cuando desvelamos y torcimos sus planes, ya después del duelo contra la señora en Tensukaku, esta intentó apelar a su estatus como diplomática para escapar de las consecuencias de sus actos. Y si no fuese porque la Shogun era una marioneta programada bajo órdenes estrictas y rígidas, igual habría escapado de la muerte. La cuestión es que, pese a que actualmente la presencia de Fatui en Inazuma es mínima, la liaron muy parda en su día y consiguieron, una vez más, hacerse con una Gnosis. Aunque luego Scaramuccia desapareciese con ella, pero bueno, detalles. El caso de los Fatui en Sumeru es curioso, pues el experimento de Dottore se llevó a cabo más por iniciativa propia de este miembro de los 11 que de manera organizada. Da la sensación de que, más que ser una operación sincronizada de los Fatui como ejército, fue Dottore quien decidió actuar por su cuenta utilizando a una delegación de subordinados para que lo apoyasen de vez en cuando. Y a Scaramuccia, por cierto, aunque de esto hablaremos también más adelante. Al terminar la misión de Arconte de Sumeru, la presencia de Fatui en esta nación acabó siendo mínima también, y no parece que tengan tanta influencia allí como en otros lugares de Teyvat. En definitiva, la presentación que nos hace el juego de los Fatui siempre es la misma. Son invariablemente los villanos de la historia, siempre malvados, siempre irredimibles, resultando bastante bidimensionales y cayendo en el maniqueísmo a veces. Esta presentación, sin embargo, ha ido cambiando ligeramente con el avance del juego, sobre todo cuando los Fatui aparecen en misiones de mundo y otras ocasiones más secundarias. Al fin y al cabo, una organización tan numerosa no puede ser un bando perfectamente homogéneo, y en las descripciones del archivo de los diferentes tipos de Fatui se nos explica que existen diferentes motivos por los cuales alguien decide unirse a este ejército. Una de las razones es ideológica, por supuesto. Entre los Fatui prevalece una fe sólida en la zarina y en sus ideales, y muchísimos soldados están dispuestos a seguir a su arconte hasta el final. Pero también hay soldados Fatui con sentimientos encontrados respecto a su trabajo. Es un trabajo peligroso, que les exige pasar largas temporadas alejados de su país y de sus seres queridos, en ocasiones para no volver nunca más. Sin embargo, parece que los Fatui pagan bien a sus reclutas, así que es una buena opción para aquellos que carecen de recursos económicos. En definitiva, hay todo tipo de personas dentro de los Fatui, y aunque el juego nunca ha dado una vuelta de 180 grados para ponerlos en el lugar de técnicamente son los buenos, y no creo que lo llegue a hacer nunca, sí que los ha ido humanizando un poquito. Hay muchísimos ejemplos de esto esparcidos en el juego, así que hablaré de tres casos que creo que ilustran bastante bien este retrato de los Fatui. Primero me gustaría hablar de Víctor, un soldado Fatui que podemos conocer durante una serie de misiones diarias de Mondstadt. Básicamente, Víctor se aburre como una ostra en Mondstadt porque no tiene realmente nada que hacer allí y pasa las horas muertas dentro de la catedral. Con el tiempo se hace amigo de una niña llamada Lily, hija de una de las monjas, y cuando finalmente nos comunica que lo van a destinar a otra parte, nos pide que hagamos de intermediarios para darle un regalo de despedida, ya que a su padre no le haría ninguna gracia que su hija recibiese nada de un Fatui. Comprensible, por otra parte. Curiosamente, podemos encontrar a Víctor de nuevo en Sumeru, donde se aburre tanto como lo hacía en Mondstadt y se queja de que nadie quiere hacer negocios con él, una vez más, por pertenecer a los Fatui. El segundo caso es el de Gendo Ringo, quien aparece en la misión de mundo de Inazuma Los Palillos de la Fortuna. No voy a dar demasiados detalles para no hacer muchos spoilers, pero esta soldado tenía la misión de suplantar a un amigo del santuario Narukami. En un punto de la misión debe decidir si continuar con su tarea o desertar y emprender una vida elegida por sí misma. Su caso es más grave que el de Víctor, pues esta chica no se alistó a los Fatui, sino que fue criada en el orfanato dirigido por Arlequino. Por último, un pequeño grupo de soldados Fatui protagoniza una misión bastante triste que podemos encontrar en las profundidades de la cima, llamada oportunamente Una compañía perdida en la roca. En resumen, este grupo de soldados fue abandonado entre los laberínticos túneles de la cima cuando sus superiores entraron en conflicto con el gobierno de Liyue y la Geoarmada. Así que allí los encontramos, perdidos en las profundidades y desesperados porque ni saben salir ni tienen ya recursos para sobrevivir.
Las implicaciones de esta misión son tremendas y hace una gran labor a la hora de mostrar cómo una parte del ejército de los Fatui son simplemente personas normales y corrientes que han acabado teniendo un trabajo cuestionable. Pero pasemos a hablar de cosas menos dramáticas. Como ejército que son, los Fatui van armados, y estas armas resultan de lo más curiosas. Sabemos que Snezhnaya es una nación altamente industrializada y muy avanzada en este ámbito, así que por supuesto los Fatui se aprovechan de la tecnología punta de su país para fabricar su armamento. Podemos ver cómo los reclutas y soldados de rango más bajo empuñan armas sofisticadas que les permiten controlar un elemento dado hasta cierto punto. Los guerrilleros Piro disparan este mismo elemento, los guerrilleros Geo pueden crear un escudo que proteja a sus aliados, los guardias con cañón hidro curan, los boxeadores Anemo pueden absorber elementos, además de proteger a sus aliados, y un largo etcétera. Este tipo de soldados de rango bajo, además, siempre actúa en grupo por ser los miembros más débiles del ejército, ayudándose mutuamente a base de causar reacciones elementales a la vez que golpean con sus enormes y contundentes armas. Los siguientes en la jerarquía de soldados Fatui son los agentes recaudadores, las magas Cicin y las doncellas del espejo. Estos actúan casi siempre en solitario, y a diferencia de los otros Fatui no utilizan armas que les proporcionen control elemental. Las magas Cicin utilizan hierba neblinosa para atraer a los Cicin con los que atacan, mientras que los agentes y las doncellas obtienen su poder directamente de sus engaños. Si examinamos detenidamente los modelos de los diferentes Fatui, podemos ver que solamente estas tres últimas categorías poseen engaños a la vista. Al fin y al cabo, los engaños son armas peligrosas que tienden a volverse en contra de aquellos que los utilizan, y al parecer son también muy difíciles de usar. No sabemos apenas nada sobre este arma tan característica de los Fatui, aunque podemos encontrar pequeñas pistas sobre su funcionamiento, una vez más, en el manga. El poder que utiliza Kolei en el manga es muy similar al de los engaños, hasta el punto de que en cierto momento de esta obra, Diluc utiliza el engaño de su padre para hacer de cebo y evitar que los caballeros persigan a la niña. Sabemos además que los poderes de Kolei surgen del residuo de Arconte que le inyectaron directamente en las venas. Es más, es muy posible que pasase un tiempo ingresada en el hospital de Eleazar que encontramos en la misión de Arconte de Sumeru, donde Dottore llevó a cabo varios experimentos utilizando a los pacientes como sujetos de prueba. La cuestión es que, teniendo esto en cuenta, es posible que el poder de los engaños resida también en este misterioso residuo de Arconte, solo que en lugar de inyectarlo directamente a los soldados, lo inoculan en estas visiones artificiales. También es muy posible que los engaños estén todavía en fase de prueba, pues la remesa que distribuyeron los Fatui en Inazuma era a todas luces un experimento también. Por último, otro de los rasgos fundamentales de los Fatui es que todos llevan algún tipo de máscara. Esto es en referencia a la inspiración que tomó Hoyoverse para crear este bando de antagonistas, y en especial para crear a la élite de este ejército, los 11. No es un secreto en absoluto que los Fatui están vagamente inspirados en la comedia del arte, una tradición teatral de origen italiano. No voy a dar aquí una lección de historia del teatro, aunque el tema de la comedia del arte es tremendamente interesante. Simplemente me detendré en los rasgos pertinentes y necesarios para entender realmente las referencias que se hacen en Genshin Impact. La comedia del arte surgió aproximadamente a mediados del siglo XVI y aúna diversos conceptos y formas de vivir el teatro que abarcan desde las comedias clásicas, y con clásicas me refiero al mundo grecolatino, hasta los espectáculos carnavalescos de la época. Dos de las características más importantes de esta tradición teatral, las dos que han servido de inspiración para crear a los Fatui, son el uso de máscaras y los personajes arquetípicos. En la comedia del arte, prácticamente todos los actores llevaban máscaras, las cuales cumplían una doble función. Por una parte, eran un elemento estético, y por otra, servían para identificar rápidamente y de manera inequívoca a cada personaje, porque cada uno de ellos tenía asociada una máscara concreta. Y hablando de los personajes, en la comedia del arte existía un elenco fijo de ellos. Esto quiere decir que en todas las obras aparecían siempre los mismos personajes, los cuales, más que tener personalidades desarrolladas, poseían ciertas características básicas que representaban diversos arquetipos sociales de la época. De ahí salen esos nombres tan vagos como la señora, il capitano, il dottore, etc. Y son esos nombres vagos, y en ocasiones parte de esas características básicas, las que Hoyoverse decidió utilizar para crear a los 11. Luego, además, se referencia el uso de máscaras transportándolo a todos los soldados Fatui, tal vez para remarcar la farsa en la que participa este ejército, o su papel general de bufones que se ríen del mundo. También existen teorías que afirman que las máscaras de los Fatui tienen una función protectora contra los engaños. Después de todo, todos los personajes a los que hemos visto utilizar un engaño alguna vez sin llevar máscara han acabado muy mal parados. Es el caso, por ejemplo, de los soldados de la resistencia de Watatsumi y también del padre de Diluc. Pasemos ahora a hablar en detalle sobre la élite de los Fatui, los 11.
Este grupo son los Fatui más poderosos del ejército, los que han recibido la bendición de la zarina personalmente, y en algunos casos llevan incluso cientos de años dentro de esta organización. Ignoramos cuál es el alcance del poder de los 11, aunque el juego nos ha dejado claro que son rivales a tener en cuenta. De hecho, en el último acto de la misión de Arconte de Sumeru, Nahida afirma directamente que los tres primeros de los 11 son suficientemente poderosos como para enfrentarse a un dios en igualdad de condiciones. El primero de los 11 que vamos a tratar es Tartaglia. No es el primero que nos encontramos, ya que técnicamente esa es la señora, aunque su aparición en Mondstadt es muy breve, pero sí que es el que mejor conocemos. Tartaglia, también llamado Nobile, es el más joven de los 11 y el último que ascendió a este rango de élite, ostentando el número 11. En la comedia del arte, Tartaglia no es uno de los personajes más populares, apareciendo con menos regularidad que otros, y tampoco se parece demasiado a nuestro Tartaglia. Este es uno de los casos en los que la relación con un personaje de la comedia del arte es simplemente un guiño, una pequeña referencia. El Tartaglia de esta tradición teatral se caracteriza principalmente por su tartamudeo, el cual, de hecho, le da su nombre. Aparte de eso, tiene poco más. A veces representa a alguien perteneciente a la clase trabajadora, a veces representa a alguien perteneciente a una clase más alta, y tradicionalmente pues lleva un gran sombrero, una gran capa y una espada. Nuestro Tartaglia se caracteriza sobre todo por su fuerte inclinación hacia la batalla. Siempre está buscando pelea, pues ve esto como una manera de superarse a sí mismo. De hecho, esta noción de autosuperación es en realidad una de las fuerzas motivadoras que lo impulsan hacia adelante, y aunque a veces pueda parecer un poco monotemático, en realidad no tiene la cabeza vacía en absoluto. Tartaglia es perfectamente capaz de ser metódico e inteligente, aunque las circunstancias lo superen de vez en cuando, como en la misión de Arconte de Liyue. Otra de las grandes motivaciones de Tartaglia es su familia, en concreto sus hermanos. Esto se puede ver perfectamente en su misión legendaria, donde se revela que ha construido una elaborada mentira para proteger a su hermano pequeño Teucer de la verdad acerca de su trabajo. Es gracioso, pero a la vez un poco triste también, ver cómo Tartaglia tiene que inventarse cosas cada vez más complejas y absurdas para ocultar su identidad y continuar manteniendo la visión infantil de Teucer sobre su hermano. Llega un punto en el que utiliza su legado del mal para derrotar a varios guardianes de las ruinas que podían ser una amenaza para el niño, tanto de la manera más elemental como para esta mentira que tiene construida. Cuando confrontamos a Tartaglia sobre todo este teatro que se empeña tanto en mantener, él declara: si haces una promesa, la cumples. Si cometes un error, te disculpas. Y si le das un sueño a alguien, lo proteges hasta el final. De eso trata la familia, ¿cierto? Aparte de Teucer, Tartaglia nos habla de otros dos hermanos, Tonia, a quien dirige una carta en su demo, y Anton. Hablaremos un poco más adelante sobre estos hermanos, porque sus nombres, en concreto, revelan algo muy interesante sobre Tartaglia, cuyo nombre real es Ajax. Y ahora es cuando entramos en el trasfondo de este Fatui, porque resulta fascinante. Cuando era pequeño, Ajax vivía una vida sencilla y de lo más ordinaria con sus padres y sus hermanos. Eso sí, como muchos niños, guardaba en su corazón infantil una gran fascinación por la aventura. A los 14 años, Ajax se escapó de casa con una bolsa de pan y una espada corta, buscando emprender una aventura. Lo que le pasó en realidad es que fue perseguido por osos y lobos, y huyendo de ellos se perdió en un bosque. Allí tropezó con unas grandes raíces de árbol y cayó por un agujero hasta llegar nada más y nada menos que al abismo. Esa caída fortuita cambió para siempre la vida del niño. En su ficha de personaje se afirma que el reino de la oscuridad se había fijado en este ambicioso joven y que vio un mundo antiguo de infinitas posibilidades. Esto nos hace preguntarnos si su caída fue realmente casual o premeditada por algo o alguien. Sea como fuese, Ajax pasó 3 meses en el abismo, sobreviviendo gracias a que se encontró con una misteriosa espadachina llamada Skirk, quien le enseñó a luchar y, presumiblemente, a usar su legado del mal. Lo único que sabemos sobre esta intrigante figura es su nombre y que aparentemente es increíblemente fuerte, pues se enfrentaba a su pupilo utilizando una sola mano. Después de sus aventuras en las profundidades, Ajax volvió a la superficie totalmente cambiado. Primero, pese a que para él habían pasado 3 meses, en la superficie solamente habían transcurrido 3 días, debido a que la fluctuación del tiempo es diferente en el abismo y en Teyvat. Además, su personalidad era completamente distinta. Pasó de ser un niño indeciso y con sed de aventuras a ser un joven frívolo y confiado que actuaba como si el mundo girase a su alrededor. Empezó a buscar pelea, metiéndose en líos cada vez más grandes, hasta que su padre, sin saber qué hacer ya con él, lo metió en los Fatui. Ya en el ejército, Ajax siguió buscando broncas con otros soldados, muchas veces aquellos de rangos superiores al suyo, hasta que acabó venciendo a todos los soldados armados. Esto llamó la atención de Pulcinella, otro de los 11. Con el pretexto de imponerle un castigo, Pulcinella lo introdujo en los 11, pero diciéndole que debería comenzar desde abajo y jurarle lealtad a la zarina. Así lo hizo Ajax, quien a partir de ese momento ganó los nombres de Tartaglia y Nobile.
De hecho, cuando el primero de los 11 le entregó su engaño delante de la zarina, Tartaglia se sintió conmovido por Arconte Crío, y agradecido por haberle revelado un largo camino plagado de un sinfín de batallas, el más joven de los 11 le juró lealtad a la diosa sinceramente. Eso no significa, sin embargo, que guarde ninguna lealtad hacia sus compañeros. De hecho, no se lleva demasiado bien con ellos ni encaja del todo en este organismo, pues está en contra de la manera de actuar en las sombras y con maniobras indirectas tan típica de los Fatui. Como siempre, Tartaglia prefiere los enfrentamientos directos y sinceros. Pero volvamos un momento al vínculo entre Ajax y el abismo. En su forma de legado del mal se parece ligeramente a un bardo del abismo, como vemos en la capa de motivos estelares y algunos accesorios, además del hecho de que puede levitar. En su forma de moverse y pelear, sin embargo, se asemeja más a un heraldo del abismo, con sus dos espadas creadas con hidro. Estas similitudes no son sorprendentes en absoluto, teniendo en cuenta el tiempo que pasó en las profundidades. No obstante, sí que puede hacer que nos preguntemos acerca de su maestra. Si es una espadachina que vive o procede del abismo, ¿tendrá forma humana o será alguna de estas criaturas? ¿Será como Enjo, capaz de alternar entre una forma humana y otra abisal? ¿O será algo diferente, algo como, por ejemplo, los caballeros serpiente negra que conservan sus nombres y una parte de sí mismos? Igual puede que sea un tipo de criatura que todavía no hemos visto, alguien capaz de retener su humanidad pero con algún atributo propio del abismo. De momento, como ya es habitual, no sabemos absolutamente nada sobre esta enigmática mujer, así que solamente podemos especular. Más interesante todavía, teniendo en cuenta esta relación entre Ajax y el abismo, son las referencias al cielo que podemos encontrar en ciertas partes de su ficha, empezando por su constelación, Monoceros Caeli. Monoceros es una palabra de origen griego y hace referencia al narval, el animal de su constelación. Caeli, en latín, viene a significar de los cielos o perteneciente a los cielos. Así, la constelación entera de Ajax se puede traducir como la ballena celestial o el narval celestial si queremos ser más exactos. Otra referencia al cielo en su constelación es su C6, llamada Caos, extinción del ángel, y una línea de voz en la que promete: un día verás cómo conquisto el mundo y aplasto los tronos de los dioses. Todas estas referencias no son tanto una manera de relacionarlo con el cielo como una forma más de demostrar la oposición constante entre el abismo y los cielos, entre las profundidades y Celestia. Una relación completamente enemistada y contraria que sin embargo parece complementaria también. No olvidemos que es frecuente encontrar motivos celestiales en las criaturas pertenecientes al abismo, como los bardos del abismo previamente mencionados. Otro tipo de referencias que podemos encontrar respecto a Ajax viene precisamente de su nombre y el de sus hermanos, y esta vez sí que son referencias que nos pueden desvelar más detalles sobre él. Ajax originalmente es un personaje de la mitología griega, un héroe y guerrero que combatió en la guerra de Troya. Sus habilidades solamente eran segundas a las de su primo Aquiles, y no perdió ni un solo combate en la guerra pese a no haber sido ayudado nunca por ningún dios. Lo interesante de Ajax es que su vida terminó por su propia mano. En resumen, Ajax enloqueció y confundió un rebaño de ovejas con enemigos, acabando con todos los animales. Cuando se dio cuenta de que había mancillado su espada con la sangre de animales domésticos, prefirió inmolarse a vivir con esa deshonra. No sé hasta qué punto llegarán las similitudes entre el Ajax griego y nuestro Ajax, pero creo que sería conveniente tener todo esto en cuenta, por si acaso. Otro dato curioso sobre el Ajax de la mitología griega es que en la guerra de Troya siempre peleaba junto a su medio hermano, Teucro. Y vaya, qué casualidad, Teucer, el nombre del hermano pequeño de Tartaglia, es la traducción inglesa de Teucro. Por otra parte, los otros dos hermanos de nuestro Ajax, Anton y Tonia, también tienen nombres de origen griego. Todas estas referencias me hacen pensar, aun a riesgo de sonar monotemática, en Encanomilla de nuevo. Esa zona está llena a rebosar de referencias a la mitología griega, desde los nombres de los logros que conseguimos al ir explorándola hasta los nombres de las sombras de Tokoyo y otros personajes del antiguo reino de Orobasi. Además, si nos fijamos bien, la lanza de Ajax guarda un parecido más que sospechoso con las armas que podemos encontrar desperdigadas por toda Encanomilla. Con esto no quiero decir que Ajax provenga de Encanomilla, en absoluto, pero igual tanto él y su familia tienen lazos con la antigua civilización de la que se escindió Encanomilla al caer a las profundidades, esa civilización que vivía en paz hasta que descendió el segundo trono de los cielos. Es posible que el más joven de los 11 sea un lejano descendiente de este antiguo pueblo, y que la tradición de los nombres de origen griego se haya mantenido en su familia, pasando de generación en generación como una pequeña costumbre cuyo origen ha sido olvidado. Pasemos ahora a hablar de la señora. En la comedia del arte, la señora es una mujer de clase alta, de carácter fuerte, calculadora y hermosa, que no duda en despreciar a aquellos que piensa que son inferiores a ella. Como es común entre los personajes femeninos de esta tradición teatral, la señora original no lleva máscara, sino un maquillaje muy exagerado.
Este último punto es el que en un principio separa a Nuestra Señora de su inspiración, porque el resto de características sí que encajan bastante bien con ella. Durante las 3 primeras misiones de Arconte, la señora encarna a la perfección la forma de actuar de los Fatui. Se mantiene en las sombras durante la mayor parte de la acción, apareciendo al final para revelar todas las maniobras que los Fatui han estado haciendo en las sombras mientras nos distraían con algo. La señora utiliza su papel oficial de diplomática a la perfección. Ella planea, organiza, pero nunca comete un crimen por sí misma. Se limita a recoger los beneficios de sus planes, o en el caso de la misión de Arconte de Liyue, actúa como representante de la zarina para llevarle la gnosis que Sonli pactó darle a cambio de todo lo que ocurrió y que le permitió retirarse al fin como arconte. En todas sus apariciones, la señora no se esfuerza lo más mínimo en ocultar su arrogancia y su desprecio por el mundo en el que vive. Desde patear a Barbatos hasta menospreciar a las víctimas del conflicto de Inazuma, queda claro que la señora se ve a sí misma como alguien superior a todos con los que interactúa. Incluso en sus últimos momentos intenta ordenarle a la Shogun Raiden que pare, amenazándola con las consecuencias de matar a una diplomática de Snezhnaya, a una de las personas más cercanas a la zarina. Pero la señora es un personaje un poco más complejo, aunque para comprobarlo tengamos que indagar en el archivo. Es una pena que muriese antes de que nos revelasen explícitamente su trasfondo o que nos contasen más sobre ella como persona. El verdadero nombre de la señora, aunque me vais a perdonar la pronunciación, es Rosalind Kruska Logefalter, y su historia se cuenta principalmente en el set de artefactos de la bruja carmesí de las llamas, completándose con una de las piezas del set Llamas Albinas y las descripciones del archivo de su forma final y los materiales que deja caer al derrotarla. Hace varios siglos, Rosalind era una joven normal y corriente que viajó de su Mondstadt natal a Sumeru para estudiar en la academia. Probablemente estudiaba en la escuela de elementalismo, ya que se especializó en la piromancia, el control del elemento piro. Allí contaba los días que le quedaban para volver a Mondstadt gracias a un reloj de líquido hipertérmico que le había regalado a alguien, una persona muy importante para ella. Cuando la cuenta atrás llegó a su fin y Rosalind volvió a casa, se encontró con que una terrible catástrofe le había arrebatado todo lo que tenía. Sus seres queridos, sus días pasados, el brillante futuro que tenía por delante, todo desapareció, dejándola presa de una rabia y un dolor incomparables. A partir de ese día, Rosalind se dedicó a vagar por el mundo, haciendo arder todo a su paso, exterminando monstruos y demonios por doquier en su búsqueda desesperada de purificar el mundo. Sin embargo, pese a que ella solamente atacaba a criaturas malvadas, la gente le dio la espalda también, sin duda alguna atemorizada por sus llamas y su enorme poder destructivo. Fue así como nació la bruja carmesí de las llamas. De hecho, las llamas de la bruja eran tan fuertes que la empezaron a quemar a ella también desde dentro. Se dice que hasta sacrificó su cuerpo humano, su cuerpo mortal, por convertirse en la encarnación del fuego. Su objetivo de quemar el mundo se convirtió en el único pensamiento que ocupaba su mente, y de sus heridas y lagrimales ya solamente se derramaban llamas parecidas al hierro fundido. Así, la bruja fue extinguiéndose poco a poco desde dentro, consumida por sus propias llamas. Pero poco antes de sucumbir por completo, el primero de los Fatui la encontró. Sorprendido por su poder y el odio que albergaba en su interior, le propuso un trato. Lazarina, tú y yo perseguimos el mismo fin, el de purificar el distorsionado origen de este mundo, la ignorancia y la poca visión de futuro de los dioses y la oscuridad y la corrupción del abismo. Así, Rosalind recibió un engaño crío capaz de sellar sus llamas y se convirtió en la señora, la número 8 de los 11. Mucho después, en el duelo contra el viajero o viajera en Tensukaku, su engaño fue destruido y con él el sello que retenía las llamas infernales en su interior. La bruja carmesí despertó de nuevo, y con ella los recuerdos de su voluntad pasada y el odio surgido por la pérdida. De hecho, uno de los materiales que deja tras derrotarla, el momento del derretimiento, nos transmite unos pensamientos más que curiosos. Tuve un sueño muy largo. Soñé que tú y yo nos encontrábamos en el inmaculado mundo que habíamos creado. Pero entonces me desperté, consumida por las llamas hace ya mucho tiempo. Tú, por tu parte, habías vuelto a la madre tierra junto a tu sangre envenenada. Pero todo eso ya no importa. Debo seguir avanzando, incendiando todo lo que quede detrás de mí y creyendo en esa nación eterna, pura e inmaculada de la que él me habló, en esa nación que contemplé en esa ilusión que él me hizo ver en el límite del horizonte, y en su majestad. Este párrafo sigue la construcción ambigua presente en toda su historia. Nunca se nos revela una fecha exacta sobre esa gran catástrofe, ni se nos dice explícitamente quién es esa persona a la que se dirige, aunque podemos suponer que es la misma persona que le regaló el reloj que utilizaba mientras estudiaba en Sumeru. Sin embargo, si indagamos todavía más, podemos desentrañar todos los detalles del pasado de Rosalind. La clave nos la da la descripción del arco Elegía del Fin. En ella se nos narra una vez más el ataque de Durin a Mondstadt, cómo Barbatos regresó para ayudar a su pueblo y cómo él y Dvalin se enfrentaron al otro dragón. Pero aquí se nos dan más detalles.
Los caballeros de Favonius acudieron a la batalla también como apoyo, y uno de ellos recuerda al morir a su enamorada, una mujer que estaba estudiando en el extranjero y que juró usar la llama de su vida para limpiar la corrupción de este mundo, siendo claramente Rosalind. Gracias a la mención que el caballero moribundo hace a otros dos compañeros, Arundolin y Roland, sabemos que se trata de Rostam. Hablaré más en detalle de estos caballeros en un futuro vídeo, pero para resumir, Rostam era el amigo de la infancia y rival de Arundolin, quien llegó a ser gran maestro de los caballeros de Favonius sin obtener nunca una visión. Por su parte, Rostam creó y desarrolló la técnica de espada que todavía aprenden y utilizan los caballeros de Favonius en la actualidad. Pero volvamos a Rosalind. Siguiendo las reglas del duelo, la Shogun Raiden la ejecutó por haber perdido, y pudimos ver cómo se convertía en cenizas. Existen teorías, sin embargo, que afirman que la señora no murió realmente. Estas teorías suelen apoyarse en el hecho de que mucho tiempo atrás cambió su cuerpo mortal por uno que representaba la encarnación del fuego, así que las cenizas que vemos dispersarse pueden ser restos capaces de reunirse de nuevo. También está la existencia del catalizador frío eterno, que hasta ahora no se puede equipar eficazmente en ningún personaje y que tanto en propiedades como en diseño parece perfecto para Rosalind. No obstante, y como supongo que todos o casi todos sabemos, Hoyoverse subió un avance de la trama hace meses en el que se ve a la mayoría de los 11 reunidos por el funeral de la señora. Vemos su ataúd, vemos cómo Pulcinella proclama mediodía de luto por su muerte, y oímos unas últimas palabras del bufón en las que le promete a su antigua aliada que el mundo entero será su lugar de descanso final. Parece que la muerte de la señora es bastante definitiva. El siguiente en la lista es Scaramuccia, también conocido como el baladista Kunikususi o más recientemente Trotamundos, aunque curiosamente ninguno de estos nombres se puede considerar su nombre real. En la comedia del arte, Scaramuccia era un personaje ingenioso y fanfarrón con toques de villano. Era un personaje bastante popular, de todas formas, que intentaba ganarse al público para que lo apoyasen durante la obra. El Scaramuccia que conocemos es, si eso, una versión más cruel de su inspiración. Apareció esporádicamente antes de la misión de Arconte de Sumeru, donde finalmente fue un antagonista principal. Su primera aparición en el evento Estrellas que no regresan, allá por la versión 1.1, ya dejó un impacto significativo en la comunidad de Genshin. Es aquí donde Scaramuccia revela que el cielo es falso, que las estrellas son un engaño y que todo es una mentira. Desde ese momento, sus apariciones en el juego han sido recibidas con gran expectación por si acaso revelaba algo más sobre esa bomba que dejó caer tan de repente. La primera aparición propiamente dicha de Scaramuccia es en la misión de Arconte de Inazuma, donde es enviado a supervisar la fábrica de engaños y donde nos lo volvemos a encontrar. Como ya dejó caer en la versión 1.1, Scaramuccia muestra su carácter cruel y arrogante, menospreciando las vidas humanas como si fueran las de meros insectos. Básicamente, Scaramuccia deja claro enseguida que odia a la humanidad, cosa que podemos entender hasta cierto punto si indagamos en su historia. La historia de Scaramuccia se cuenta principalmente, una vez más, en un set de artefactos, el de Cáscara de Sueños Opulentos. También, al igual que la señora, se habla de él en una de las piezas del set Llamas Albinas. Scaramuccia fue creado por Ei como un prototipo de marioneta, una suerte de versión beta de la Shogun Raiden. Su propósito era el de albergar una gnosis, una gran ambición, pero al dársela la marioneta no pudo evitar derramar unas lágrimas. Viendo esto, Ei consideró que era un ser demasiado frágil, así que lo descartó. Ya Emiko pensaba que la marioneta seguramente traería problemas en el futuro y consideró destruirla, pero el arconte Electro simplemente lo dejó estar y ser libre, sintiendo que le debía algo. Así, el prototipo, que seguía sumido en un profundo sueño, fue llevado al santuario de la montaña Yogo. Un tiempo indeterminado después, y debido a un error desconocido, el prototipo de marioneta se despertó por sí mismo y comenzó a vagar por el mundo en un peregrinaje interminable, sintiendo que su creadora lo había abandonado. Sus pasos lo llevaron hasta Tatarasuna, donde conoció a un artesano de espadas llamado Katsuragi. Llegaron a hacerse muy buenos amigos, hasta el punto en el que la marioneta, ahora conocida como un excéntrico caminante, llegó a considerar al humano como su familia. Lo que pasó en este episodio de la vida de Scaramuccia no queda del todo claro, pero al parecer Katsuragi descubrió su identidad como un ser artificial creado por la Shogun y lo empezó a ver como una abominación. Para el caminante esto fue una segunda traición. Tiempo después, Katsuragi fue acusado de un crimen desconocido y acabó siendo ejecutado. Se deja caer de manera muy ambigua que Scaramuccia tuvo algo que ver con esto, que igual llevó a cabo una venganza contra el espadero. Tras otro salto temporal de duración indeterminada, el caminante se hizo amigo de un niño también originario de Tatarasuna. Al igual que él, este niño era una esperanza para el futuro, pero estaba enfermo, posiblemente afligido por el tatarigami. El caminante partió hacia la ciudad de Inazuma, puede que con el objetivo de buscar ayuda, pero cuando volvió a Tatarasuna el niño había sucumbido a su enfermedad. Para el caminante esto fue una tercera traición. Al terminar estos viajes, el caminante decidió tomar el nombre de Kunikususi.
En el set Cáscara de Sueños Opulentos se explica que este nombre tiene su origen en el teatro tradicional de Inazuma. Kunikusushi es un personaje arquetípico que normalmente maquina y conspira para hacerse con el control de un país. Curiosamente, esto es una referencia al teatro kabuki procedente de Japón en la vida real, lo que significa que este personaje hace referencia a dos tradiciones teatrales distintas y a dos personajes arquetípicos que tienen en común sus rasgos de villano. Pero el eterno caminar de Kunikusushi no se terminó aquí. Siguió vagando por el mundo, viendo todo tipo de corazones, bondadosos, justos, determinados, dulces, y a pesar del absoluto rechazo que sentía tanto por la humanidad como por la divinidad, Kunikusushi también quería un corazón propio. Al final se encontró con los Fatui y decidió unirse a ellos, pues le parecían divertidos, y así terminó convirtiéndose en Scaramuccia, o el baladista, el sexto de los 11. Volvamos ahora al presente. En Inazuma, Scaramuccia consiguió la Gnosis Electro y desapareció, abandonando los Fatui. Tartaglia es enviado a Inazuma para buscarlo, de hecho, pero no tiene éxito. El que acabó dando con él es Dotore, en Sumeru. Allí, Scaramuccia se convirtió en el sujeto de experimentación del otro Fatui. Siendo originalmente una marioneta destinada a poseer una Gnosis y poseyendo además la Gnosis Electro precisamente, era el candidato perfecto para Dotore y su objetivo de crear un dios artificial. Y eso es lo que ocurre. Scaramucci abandona sus identidades pasadas para convertirse en el protector eterno de la sabiduría arcana, el dios mecánico, el pródigo. De manera completamente esperada, las ínfulas de grandeza del dios artificial crecen todavía más, retando al viajero y a Nahida con la total convicción de que los va a vencer y va a comenzar a crear una nueva era en Teyvat. Pero no, este nuevo dios es derrotado y su gnosis le es arrebatada, privándolo de su fuente de poder y convirtiéndolo otra vez en la frágil marioneta que empezó siendo, ahora desprovista de su corazón y de su propósito en la vida. Otra vez. El desarrollo de Scaramuccia es, sin duda, la parte más interesante de este personaje. En él se aunan las temáticas del destino, la búsqueda de identidad propia e incluso de la libertad. El aspecto que más me llama la atención de la evolución de Scaramuccia es su falta de control sobre sus circunstancias, salvando momentos concretos. Él es un ser artificial creado con el fin de ser una herramienta. Peor aún, el propósito de albergar una gnosis y ser el sustituto del Arconte Electro ni siquiera es su destino inicial. Su destino inicial es ser una versión de prueba, un prototipo cuyo propósito era demostrar que Ei podía crear una marioneta. Como el propio Scaramucci afirma, él es un papel en blanco. El valor de una hoja de papel no reside en la hoja en sí misma, sino en lo que hay escrito en ella, y en él no hay nada. Pese a que su voluntad es lo suficientemente fuerte como para despertar del sueño impuesto por su creadora, es descartado igualmente por ser demasiado frágil. Cuando consigue hacer un amigo humano al que llegó a considerar su familia, es descartado de nuevo posiblemente debido a su naturaleza artificial, y cuando una vez más consigue la amistad de otro humano, éste lo abandona en la muerte. Todavía más, dentro de los Fatui, pese a que llega a un rango muy elevado, todavía se halla en una posición en la que un superior lo puede mandar aquí o allá sin advertirle lo que va a pasar, como menciona brevemente en el evento Estrellas que no regresan. Y cuando Dottore lo convierte en un dios es por sus propios deseos, no los de Scaramuccia. De hecho, incluso en su forma de voz semanal, Scaramuccia sigue reteniendo atributos propios de una marioneta, dando a entender que continúa siendo manejado por otros. Esa última vez simplemente se dejó manejar porque pensaba que obtendría lo que siempre había querido a cambio. Relativo a esto, es curioso cómo este personaje no tiene realmente un nombre propio, tal y como he mencionado antes. Scaramuccia y el baladista son nombres en clave, Trotamundos es un simple descriptivo, y lo que más se parece a un nombre propio, Kunikusushi, es en realidad el término para describir a otro personaje arquetípico. En resumen, Scaramuccia no tiene todavía una identidad propia, porque pese a sus largos años vagando por el mundo, todavía no se ha dedicado a encontrarse a sí mismo. Al contrario, ha dedicado grandes esfuerzos a suprimir sus emociones, que son aquello que lo pueden guiar por el camino de la propia identidad. Pero considerando lo que ya sabemos sobre él como personaje jugable, parece que su camino va a seguir precisamente por ahí, por la senda del descubrimiento de la identidad propia. Como Trotamundos tiene una visión anemo, característica de las personas que buscan, luchan por o representan la libertad. ¿Y qué libertad más grande hay que la de decidir por ti mismo quién eres y cómo vas a vivir tu vida? El último de los 11 que va a tener una sección para él solo es Dottore, ya que de momento es el último del que sabemos lo suficiente como para dedicarle unos minutos. Comparte algunos rasgos con el personaje original de la comedia del arte, quien representa el poder intelectual frente al poder del dinero, representado por Pantalone. Porque sí, Il Dottore y Pantalone son personajes contrarios y complementarios, a veces amigos y a veces enemigos. Il Dottore se caracteriza por ser pedante e hipócrita y por coleccionar una lista interminable de logros académicos, a veces ligeramente inflados. Es egoísta y elocuente, y tradicionalmente va vestido de negro, máscara incluida, y luce una prominente barriga.
La pequeña referencia que encontramos en la vestimenta de nuestro dottore es ese accesorio vagamente parecido a una cabeza de pájaro, aunque personalmente a mí se me hace más similar a las famosas máscaras que llevaban los antiguos médicos de la peste. La característica más interesante de Dottore es que creó lo que él llama segmentos de sí mismo. Cuando negocia con Nagida en la misión de Arconte de Sumeru, explica que una persona tiene diferentes perspectivas y capacidades cognitivas a lo largo de su vida, así que decidió convertir en un individuo independiente a cada versión de sí mismo. Nunca describe con detalle cómo lo hizo, pero fue capaz de dividirse en a saber cuántas versiones de sí mismo con diferentes perspectivas y capacidades, aunque de alguna manera siguen conectados entre todos. En otro momento de la conversación llama a estos segmentos los ojos que colocó en la dimensión del tiempo, dando a entender que puede percibir simultáneamente lo que pasa en Teyvat en todos los momentos históricos en los que ha vivido, vive y vivirá. Básicamente, Dottore ve el mundo en cuatro dimensiones. O bueno, veía el mundo en cuatro dimensiones hasta que pactó con Nagida destruir a todos sus segmentos, excepto el Omega, a cambio de llevarle la Gnosis Electro a la zarina. Sin embargo, tal como él mismo afirma, esta ceguera es temporal, pues aunque le lleve mucho esfuerzo, puede volver a crear los segmentos que tenía antes. Es francamente terrorífico si uno se para a pensarlo detenidamente. Dottore debe ser relativamente joven, pues las personas asociadas con la academia en el presente saben de él y de su expulsión. Eso significa que su visión temporal no se extiende demasiado hacia el pasado. Pero, ¿qué hay del futuro? Si Dottore creó segmentos de todas sus versiones, de todas sus edades, ¿hasta cuándo llega su percepción del tiempo? ¿Conoce Dottore el futuro del juego? ¿Ese futuro que todavía no hemos visto porque todavía lo estamos construyendo? ¿Sabe, por ejemplo, lo que pasará una vez el viajero o viajera avance su viaje hasta llegar a Snezhnaya y encontrarse con la zarina? ¿O se corta su percepción temporal en un momento anterior, asumiendo que muera antes y esa percepción acabe con la muerte de su yo original? La verdad es que no sabemos absolutamente nada sobre los límites ni las capacidades de los segmentos de Dottore, y eso lo hace tan fascinante como aterrador. Pero vayamos al pasado de este Fatui. No conocemos el nombre real de Dottore, pero sí sabemos que nació en Sumeru y que estudió en la academia. Al parecer sentía una gran fascinación por el potencial del ser humano, y sus experimentos y estudios se basaban en crear un ser humano optimizado. En la pluma del Doctor Sabio, una de las piezas del ya mencionadísimo set de artefactos llamas albinas, Dottore da a entender que ya en su juventud poseía una inclinación por los experimentos humanos, dándole vueltas a la idea de desmontar, mejorar y sustituir partes del cuerpo por otras mejoradas. Estas investigaciones le hicieron ganarse la reputación de hereje y al final acabaron expulsándolo de la academia. También se habla en el set de artefactos Recuerdos del Bosque de un médico demente expulsado de la academia que dejó tras de sí los registros de una investigación sobre atrapar los sueños. Teniendo en cuenta lo que pasó en los primeros actos de la misión de Arconte de Sumeru, este médico demente era muy probablemente Dottore. Pero ¿cómo pasó Dottore de ser un hereje a tener ese título de médico? Se lo dio el bufón, el primer Fatui, cuando siguió los rumores de que había un hereje en la academia y se encontró con este particular erudito. El trato que hizo con él dejaba a su disposición los fondos y las instalaciones de los Fatui para llevar a cabo sus experimentos libremente, a cambio de convertirse en aliados. Fue entonces cuando el bufón le dio su nuevo nombre a Dottore, quien lo encontró tremendamente gracioso. Una vez dentro de los Fatui, Dottore ascendió hasta convertirse en el segundo de los 11, solamente por detrás del Fatui original. Y aunque técnicamente solamente aparece en la misión de Arconte de Sumeru, Dottore ha ido dejando pequeños rastros en otros momentos del juego, y también en el manga. En el manga, Dottore está llevando a cabo unos experimentos de naturaleza ambigua, pero que consisten en utilizar a niños huérfanos mejorados para enfrentarse a un monstruo indeterminado. Cuando es invitado a asistir al Ludi Harpastum en Mondstadt, aprovecha la oportunidad para pedir más niños con la excusa de que los Fatui necesitan nuevos reclutas. Todos los involucrados en esta negociación saben lo turbio que es este asunto en realidad, que los niños reclutados por los Fatui nunca vuelven a su hogar, desaparecen sin dejar rastro. Sin embargo, en este momento los Fatui gozaban de una influencia considerable sobre Mondstadt, ya que precisamente Dottore mató al dragón Ursa y se llevó todo el crédito por proteger la ciudad, quitándole al padre de Diluc el mérito por haberlo derrotado antes. Esta línea argumental se entrelaza con la historia de Colei, que llega también a Mondstadt plagada no solamente por la Eleazar, sino también por el residuo de Arconte que le inyectaron directamente en las venas como parte de otro experimento de Dottore. Y aquí podemos volver a enlazar el manga con el juego, pues se nos habla un poco más, aunque de manera indirecta, de los experimentos que hizo Dottore con varios enfermos de Eleazar ingresados en el hospital al sur de la aldea Aru, actualmente en ruinas. Si desbloqueamos el cajón de una mesilla, nos encontramos con varias notas y registros de historiales médicos, destacando el caso de un hombre llamado Abbas. Al principio, este paciente sufrió el declive esperado a causa de la Eleazar. Escamas negras, pérdida de destreza y después de movimiento en las extremidades, fiebre, delirios, llegó a entrar en coma y todo.
Pero entonces, en la novena semana de hospitalización, otro médico empezó a ocuparse de él, un médico cuyo nombre nos censuran. Bajo los cuidados de este nuevo médico, Abbas mejora drásticamente. El tratamiento nuevo consigue controlar la necrosis, lo despierta del coma y hasta consigue hacerle recuperar el hambre, el sueño y un estado de ánimo positivo. Eso sí, el tratamiento también causa otras heridas y efectos secundarios. De hecho, cuanto más avanzan los informes, más turbio se vuelve el asunto. En la semana 20 se menciona que Abbas tiene piel nueva y también un brazo nuevo. Unas semanas después, el médico a su cargo se refiere a él como sujeto 4 y habla de cómo ha mezclado partes de su cuerpo con partes de otros sujetos. El médico habla también de los elevados niveles de energía elemental de los pacientes de Eleazar y parece que encuentra una manera de regularlos. Una vez más, nos censuran el nombre de este elemento, dispositivo o cosa. Y más hacia el final, el médico escribe unas frases que nos desvelan su identidad. Los humanos tienen un potencial ilimitado. Con el aporte suficiente podría llegar al nivel de un dios, como le gusta decir al sujeto. Está clarísimo que esa absoluta indiferencia hacia la vida humana y el proyecto de crear un dios son de Dottore. También se menciona brevemente a Dottore en la misión legendaria de Tartaglia, pues acabamos llevando a su hermano pequeño a un antiguo laboratorio de investigación de guardianes de las ruinas que Dottore utilizaba en el pasado. Parece que Dottore no descarta la idea de mezclar partes de máquinas con humanos, y de hecho es precisamente eso lo que hizo con su asistente en el manga, lo mejoró convirtiéndolo en un cyborg. Por último, su estancia en Sumeru no fue la primera vez en la que experimentó con Scaramuccia. En el trasfondo de este otro Fatui se menciona que alguien le quitó el sello puesto por su creadora y que incluso desbloqueó un potencial mayor en él. Finalmente, ya en Sumeru, llevó este potencial de Scaramuccia al máximo exponente al transformarlo en un dios, utilizando también a los arrogantes sabios de la academia y todos sus recursos para finalmente completar ese objetivo que llevaba mencionando desde antes incluso de conocer a Pierotto. Del resto de los 11 sabemos muy poco, habiendo aparecido brevemente en ese avance de la trama que nos muestra cómo se reunieron por el funeral de la señora, y algunos de ellos siendo mencionados en alguna que otra misión de mundo o en los confines del archivo. Por ejemplo, una de las piezas del set Llamas Albinas nos habla de Pantalone. Se alude sutilmente a que Pantalone es un hombre normal y corriente que en el pasado vivió sumido en la pobreza y que nunca obtuvo una visión, lo cual causó que sintiese una gran hostilidad hacia los dioses. Debido a su pasado, desarrolló también una obsesión por el dinero y anuncia su plan de convertir a los Fatui en el corazón que bombea dinero por las arterias del mundo, para parar sus latidos en el momento oportuno. En esto se parece ligeramente a su inspiración en la comedia del arte, pues allí Pantalones representa a un hombre de clase alta, muchas veces un comerciante que encarna el poder del dinero. Es avaro, ingenioso e inconformista, aunque a veces se deja llevar por su avaricia y acaba siendo engañado. Probablemente lo que más llama la atención de nuestro pantalón en un primer momento es su aspecto físico, ya que es igualito a Baisu, el farmacéutico de Liyue que Hoyoverse parece tener encerrado en un sótano, reticentes a sacarlo como personaje jugable. Existen teorías que afirman que estos dos son la misma persona y que el oficio de farmacéutico de Baisu es una fachada, que en realidad está en Liyue llevando a cabo sus operaciones turbias en las sombras. Sin embargo, podemos ver que Baisu tiene una visión, mientras que lo más probable es que Pantalone no haya recibido una nunca. Existen otras teorías que proponen, entonces, que quizá estos dos están emparentados, siendo hermanos o algo así. Desde luego, no son idénticos por casualidad. Otro miembro de los 11 que se nos menciona brevemente, esta vez en la misión de Mundo Los Palillos de la Fortuna que he abordado antes, es Arlequino. En esta misión se nos explica muy brevemente que Arlequino estableció un orfanato donde adoptan, crían y reclutan huérfanos para los Fatui. En el avance Máscaras de una noche de invierno, reprende a Pulcinella y Pantalone por el poco mérito que le dan al sacrificio de la señora, acusándolos de ser dignatarios comodones que prefieren quedarse sentados en sus sillones, en su país. Tartaglia nos da un poco más de información sobre ella, diciendo que tiene sus propios objetivos y que es el tipo de persona que traicionaría a los Fatui sin dudarlo si sacase algún beneficio de ello. En cuanto a su relación con la comedia del arte, lo primero que podemos ver es que Arlequino hace una referencia visual a su contraparte en la tradición de teatro italiano. Su paleta de colores en blanco, negro y rojo es muy típica del personaje original, que solía ir vestido con un traje hecho de rombos de estos colores cosidos unos a otros. Esa tendencia a traicionar a otros que menciona Tartaglia también la comparte con el Arlequino original, quien solía conspirar en las sombras para arruinar los planes del señor al que servía. Más allá de eso, no conocemos suficiente a nuestro Arlequino como para intentar establecer más semejanzas. Otro de los 11 al que nos mencionaron hace relativamente poco es Il Capitano, en el evento Cantar de Copas. Según la carta que envió el gran maestro Barca, su expedición se encontró con este Fatui. Al parecer, Capitano no fue hostil con ellos porque todos se encontraban en las mismas circunstancias. Posiblemente tuvieron que colaborar para salir de algún aprieto.
Barca reconoce el valor de Capitano por enfrentarse a los dioses siendo un simple mortal y nos informan de que lo han destinado a Natlan, revelándonos el momento en el que nos encontraremos con él en la historia principal del juego, seguramente. Por otra parte, Tartaglia nos cuenta que es increíblemente fuerte y poco más. Al compararlo con su contraparte en la comedia del arte, el capitano del Genshin parece una versión seria del personaje original. Y el capitano es, tradicionalmente, un fanfarrón que se inventa todas sus hazañas militares, pero en realidad es débil y cobarde. Sin embargo, nuestro capitano parece genuinamente fuerte. Los miembros de los 11 sobre los que menos sabemos hasta el momento son Pulcinella, Columbina y Sandrone, teniendo las líneas de voz de Tartaglia sobre ellos y poco más. De Pulcinella sabemos que fue él quien metió a Tartaglia en los 11, y al parecer se lleva bien con sus hermanos pequeños, dándoles regalos y manteniendo un ojo sobre ellos cuando Tartaglia está lejos. La similitud más notable entre el Pulcinella del Genshin y el original de la comedia del arte es su asociación con el gallo. Más allá de eso, tampoco podemos hacer comparaciones entre ambos personajes. Para dejar pequeños apuntes a los que volver en el futuro si acaba siendo pertinente, Pulcinella es un personaje versátil. A veces es ingenioso, a veces es estúpido y puede representar a una persona tanto de clase social alta como baja, dependiendo de diferentes interpretaciones. Lo que sí se mantiene constante es su meta. Pulcinella siempre quiere ascender socialmente y utiliza cualquier medio para conseguirlo. Es muy frecuente que manipule a los otros personajes y maquine en las sombras para conseguir sus objetivos, sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento sobre su conducta. Si nuestro Pulcinella se acabará pareciendo al original o no, es algo que veremos con el tiempo. De Columbina solamente sabemos que es la número 3 de los 11 y que Tartaglia nos advierte que tengamos cuidado con ella, pues algo en esta chica resulta extraño. Desde luego, alguna habilidad extraordinaria debe tener, pues como hemos visto anteriormente, Nahida menciona que los tres primeros Fatui poseen un poder suficiente para enfrentarse a los dioses. En cuanto a la relación entre la Columbina del Genshin y la de la comedia del arte, podemos ver que al menos nuestra Columbina hace una referencia visual a su contraparte con el accesorio que lleva en el pelo, que tiene forma de alas blancas. La Columbina original solía ser el personaje más inteligente de la obra, el que tenía los pies puestos sobre la tierra con más firmeza y siempre tenía algo que decir sobre los demás. Veremos en el futuro si esto se puede aplicar también a la Columbina del Genshin o si la referencia al personaje original se queda solamente en el elemento estético del accesorio del pelo. Casi ya por último tenemos a Sandrone. Si tenemos en cuenta al Sandrone original, parece más plausible que la Sandrone del Genshin está basada en realidad en uno de los desdoblamientos de este personaje, su esposa Polonia. No porque sea una mujer, ya que tenemos también el caso de Arlequino, que en la comedia del arte es un hombre y en Genshin una mujer, sino por su forma de vestir. Polonia tradicionalmente era representada llevando un vestido largo, un delantal y un sombrero blanco, básicamente ropa de trabajo. Inicialmente, tanto Sandrone como su esposa y su hijo eran representados con marionetas, y seguramente este es el origen de la referencia. A juzgar por la línea de Tartaglia sobre ella, Sandrone es también una investigadora, y o bien se la tiene jurada al más joven de los 11 por algo, o bien tiene alguna tendencia natural hacia la violencia, pues Tartaglia dice que siempre que la ve parece que quiere asesinarlo. Más allá de la poquísima información canónica, existe una teoría muy extendida y aceptada entre la comunidad que afirma que Sandrone en concreto es la creadora de Catherine. Después de todo, sabemos ya que las Catherine son realmente robots o cyborgs fabricados en Snezhnaya, y el atuendo de estas se parece bastante al de Sandrone. Y por último, pero no menos importante, ni mucho menos, tenemos a Pierotto. Su rango como número 1 de los 11 no solamente denota su poder, sino que también lo tiene por ser el primer Fatui, el Fatui original. Vamos a detenernos primero brevemente en la inspiración de la comedia del arte, porque creo que esta vez sí que es una referencia realmente relevante. Pierotto está inspirado en un personaje que sí, técnicamente forma parte de la tradición teatral italiana, pero que fue creado más o menos un siglo después que el resto de personajes y fue realmente definido en la Comédie Italienne en Francia. Pierotto, o Pierrot, como se le conocía por estos lares, encarnaba originalmente el arquetipo del payaso trágico, pero con el tiempo fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en una representación de los marginados. Varios movimientos culturales como el decadentismo, el simbolismo o el modernismo se apropiaron de este personaje y lo convirtieron en la representación del individuo desilusionado con la sociedad, cuyos ideales fueron destruidos por la misma. De Pierotto nos habla la última pieza del set de artefactos Llamas Albinas, donde alude sutilmente a sus orígenes y declara su voluntad de convertirse en un bufón que se ríe en la cara del destino. Este bufón, manchado con la sangre de sus compatriotas, fue un testigo impotente de cómo se desgarraba el velo del pecado y se invocaba la ira de los dioses, la destrucción y la demencia. Tras esto, se convirtió en un devoto seguidor de la zarina, quien a sus ojos es la única persona capaz de comprender su sufrimiento.
Apela a sus compañeros Fatui a reírse del mundo con él, ya que todos han podido comprobar lo absurdos y crueles que son los principios fundamentales del mundo. Ya desde mucho antes de la aparición de este avance de la trama donde vemos a casi todos los 11, existía una teoría bastante extendida que sostenía que el primer Fatui de todos era antiguamente un ciudadano de Canria, un superviviente de la catástrofe. Y cuando finalmente lo vimos, su aspecto físico confirmó esta teoría particular. Eso significa que Pierotto debe tener más de 500 años, pero sinceramente a estas alturas ya es muy poco sorprendente que nos introduzcan a un personaje que está viviendo una vida inusualmente larga. Lo más obvio de todo, la confirmación más directa de la procedencia de Pierotto, son sus pupilas en forma de estrella. Hasta el momento, todos los personajes que hemos visto que proceden de Canria poseen este rasgo particular. Dainsleif, Kaella y Halfdan, por muy breve que fuese su aparición. De manera mucho más sutil, podemos adivinar su procedencia también gracias a su ropa, y en este punto me voy a detener un poco. Durante estas últimas secciones he decidido pasar por alto un pequeño detalle. Uno de los rasgos más llamativos de los Fatui en general es el uso de máscaras, un reflejo de su inspiración en el teatro italiano, pero ni Arlecchino, ni Pantalone, ni Sandrone, ni Pulcinella llevan ninguna. Mi hipótesis respecto a esto es que en este tráiler todos llevan un uniforme especial. Quizá es el uniforme de gala reservado para ciertas ocasiones, como un funeral importante, o quizá estos atuendos son el uniforme oficial. Y no pude evitar darme cuenta de que estos uniformes guardan similitudes interesantes con ciertos atuendos que ya conocemos. Las solapas grandes, el cuello de pelo o plumas, los adornos puntiagudos y trenzados, incluso vagamente la paleta de colores. Estos elementos los hemos visto ya también en la ropa de Kaella y Dainsleif, y curiosamente también en la de Alacén, aunque ese tema es mejor que lo dejemos para otro momento. De hecho, en concreto, las similitudes entre Pierotto y Kaella dieron lugar a la teoría de que son padre e hijo, ya que aparte de la ropa comparten rasgos físicos como el color de la piel, los ojos e incluso Pierotto tiene un mechón de pelo de color azul oscuro, al igual que Kaella. No sé si su parentesco será precisamente este, padre e hijo biológicos, pero al igual que ocurre con Pantalone y Baisu, el parecido es totalmente intencionado. Lo que me interesa más de esto es que estos elementos estéticos se encuentren en los uniformes de todos los 11, porque me hace preguntarme sobre la influencia de Pierotto y por extensión de Canria en la organización de los Fatui. Es muy posible que el bufón sea simplemente un superviviente de la destrucción de Canria y que haya seguido con su vida adquiriendo un nuevo objetivo y aliándose con la Cerina para trabajar juntos en busca de su meta de quemar el mundo. Quizás sí que tiene influencia en los Fatui por ser el primero de ellos, y estas similitudes son algo meramente estético, superficial. Después de todo, parece bastante claro que los Fatui, el Abismo y Canria son bandos, por llamarlos de alguna manera, totalmente separados, y en concreto, los Fatui y el Abismo no comparten una ambición común. Pero no deja de parecerme intrigante cómo a su vez estos tres bandos están íntimamente relacionados. La Orden del Abismo está conformada por nuestro hermano o hermana y parte de los supervivientes malditos de Canria. No voy a contar a los Gilichuns aquí. Canria es el antiguo reino destruido por los dioses, cuyos supervivientes buscan resurgir de sus cenizas, y los Fatui son un ejército que se opone a los dioses y quiere reducir el mundo entero a cenizas, liderados por el Arconte Crío. Todos tienen en común una estrecha relación con Canria y una fuerte oposición al mundo y al sistema impuesto por los dioses que le da forma y lo hace funcionar de la manera en la que funciona actualmente. Por eso, no puedo evitar preguntarme a veces si en realidad sí que existen hilos que unen a estas tres facciones, esperando un momento clave de la historia para ser tensados por alguien y unirlo todo, o hacerlo chocar. Y tras la revelación del aspecto físico de Pierotto, me pregunto si el que tiene estos hipotéticos hilos en las manos es él. Por supuesto, no podemos hablar de los Fatui sin hablar de su líder, la Zarina. Al igual que el arconte Anemo es el dios de la libertad y el arconte Geo es el dios de los contratos, por ejemplo, el arconte Crío es la diosa del amor. O lo era, pues en el avance de la trama de Teyvat, Huellas, Dainsleif afirma que ella es una diosa a la que no le queda amor para su gente, así como a su gente no le queda amor para ella. En la misión de Arconte de Mondstadt, Venti nos cuenta que hace 500 años perdió todo el contacto con la zarina, cuando la diosa cambió de repente. Por último, Tartaglia nos dice sobre ella que es una persona demasiado amable, y que le declaró la guerra al mundo entero precisamente porque sueña con la paz. Juntando todas estas piezas, podemos trazar una línea temporal que nos revela más o menos qué le pasó al Arconte Crío. Hace 500 años ocurrió el desastre de Canria que ya todos conocemos, y al parecer este evento causó que el Arconte Crío se aislara del mundo y conspirara contra los dioses, con el objetivo de destruir el sistema que organiza el mundo en el presente para crear uno nuevo, uno mejor. Quizá el amor que sentía por su gente le hizo reconsiderar su posición respecto al mundo, o quizá ser la diosa del amor le otorgaba compasión por todos los humanos fuesen de donde fuesen.
Y quizá ver toda la destrucción y la muerte que causó el conflicto con Canria la hizo sentir un profundo resentimiento hacia los dioses. Teniendo en cuenta la descripción del Jade Shivada, aunque la emperatriz de hielo no tenga ya amor para su gente, como afirma Dainsleif, sí que muestra todavía compasión y algo de culpa por compartir con los Fatui su carga de rebelarse contra el mundo. Y aunque tal vez su gente ya no la ame como en el pasado, sí que continúa teniendo devotos y fieles que se unen a sus filas y le juran lealtad con sinceridad. Pero más que el pasado, lo realmente interesante sobre la zarina es el futuro. Porque sí, tenemos una idea general de su objetivo, pero no sabemos nada sobre cómo planea conseguirlo, ni cómo va a funcionar lo que sea que está planeando hacer. Nos han dejado caer a lo largo de la historia del juego lo importantes que son las gnosis y el poder que albergan, pero ¿qué se puede hacer con 7 gnosis? Existen numerosas teorías al respecto, que si ascender o ganar acceso a Celestia para enfrentarse a los dioses cara a cara, invocar al orden celestial o hasta destruir las ilusiones del mundo, como el cielo falso, para crear uno nuevo o para desvelar un supuesto mundo verdadero. Lo que también nos han dejado caer hace poco, en el último acto de la misión de Arconte de Sumeru, es que los Fatui saben mucho más sobre Teyvat y sus mentiras de lo que podría parecer. Dotore le ofrece conocimiento a Nahida a cambio de la Gnosis Dendro, y entre ese misterioso conocimiento se encuentra una vez más el concepto del cielo falso y que el viajero o viajera es el cuarto descendido, poniéndolo a la altura de Fanes y el segundo trono de los cielos. ¿Qué más verdades sobre el mundo saben los Fatui? ¿Fue la zarina quien les desveló las verdades a las que ella tiene acceso por ser un arconte? ¿O son cosas que ella también ha ido descubriendo con el tiempo? De lo que sí podemos estar seguros es de la magnitud del plan del arconte Crío y sus Fatui, y de que este bando de antagonistas que en un principio parecían tan básicos, esconden en realidad una multitud de secretos y unos objetivos mucho más complejos de lo que parece. Y hasta aquí vamos a llegar por hoy. Sin duda alguna, los Fatui son uno de los aspectos más intrigantes de Genshin Impact, un grupo de antagonistas compuesto por un elenco de personajes a cada cual más interesante y con un potencial magnífico para causar problemas y plantear conflictos con muchos matices. No cabe duda de que han sido construidos con mucho esmero, a juzgar por las numerosas referencias e inspiraciones que conviven en cada uno de los 11 y las historias que Hoyoverse les ha otorgado a cada uno de ellos. Los Fatui han pasado poco a poco de ser unos enemigos casi de relleno, porque todas las historias necesitan antagonistas y todos los juegos de este tipo necesitan enemigos que derrotar para farmear, a convertirse en una facción tan compleja como sus miembros, con unas metas que, si bien los ponen en el lugar de antagonistas por contradecir las metas del protagonista jugador, tienen todo el sentido desde su perspectiva. No digo con esto que la historia acabe dando la vuelta y los Fatui terminen siendo los buenos. De hecho, espero sinceramente que no sea así. Espero que sean villanos con motivos y metas lógicos, que nos hagan reflexionar sobre nuestro papel en la historia del juego y sobre temas y conceptos interesantes. Espero que sea satisfactorio derrotarlos al final e impedir que la zarina consiga su objetivo, pero satisfactorio de una manera agridulce. Para todos los que hayan llegado a este punto del vídeo, haya sido viéndolo o escuchándolo de una sentada o dosificado en varias sesiones, os merecéis una medallita. También os la merecéis todos los que os sugeristeis el tema de los Fatui para el especial de los 10.000 suscriptores, porque no sé si alguna vez lo habría llegado a tratar de esta manera por ser un tema del que aparentemente ha hablado ya todo el mundo. Y por último, muchas gracias a todos los que habéis permitido que este especial haya llegado a existir en un primer momento, y a todos los que os habéis unido después. Y ahora sí, la outro de siempre. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado este pedazo de podcast, dale a like. Si te gustaría ver o escuchar más vídeos de este tipo en el futuro, aunque seguramente no tan largos, suscríbete y únete a nuestra pequeña comunidad. Y por supuesto, si quieres añadir o discutir algo sobre este vídeo, deja un comentario aquí abajo. También estoy en TikTok, donde subo clips de estos vídeos para poder ser digeridos en dosis más pequeñas, y recientemente me hice Twitter, donde simplemente pues ando por ahí para evitar las largas desapariciones entre vídeos, los momentos en los que me retiro a mi cueva. Nos vemos en el próximo vídeo.